Me vuelvo a cambiar de micrófono porque sí, sigue fallando. Bueno, vamos a continuar con nuestra lectura del Evangelio de Lucas. Gracias a Dios hemos estado reflexionando prácticamente, pues creo que ya todo el año, ¿no? Acerca del Evangelio de Lucas. Y pues les confieso que está tan bonito que no quisiera terminar. A lo mejor por eso me tardo en cada versículo, ¿no? Bueno, hoy vamos a leer la sección de Lucas 22, 31 al 34. Lucas 22, 31 al 34. Bueno, si está conmigo, dice así. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Bueno, vamos a leer de una vez el verso 31 en el griego, porque vamos a comenzar por allí, siempre insistiendo en que las palabras de Cristo nos fueron conservadas en la lengua griega y tiene su importancia regresar al análisis del texto, ¿no? Ya lo tenemos. Dice así: Simón, Simón, iduos Satanás exitisato imistusiniasi oston siton. Simón, 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 que es el nombre de Pedro antes que le pusieran Pedro, ¿no? Iduo Satanás, mira que Satanás exitisato reclamó, y más tú, te reclamó a ti, o reclamó que pueda a ti, siniasi, zarandearte, ostonciton, como a trigo, que pueda zarandearte como al trigo. Bueno, entonces hemos titulado a nuestra reflexión: Satán tiene permiso para zarandearte. ¿Por qué? Porque esto que Jesús le está diciendo a Pedro no es privativo para Pedro. Pedro no es el único de los discípulos a quien Satanás ha de zarandear, sino llegado el momento, cuando Dios lo permite, nos va a zarandear a cada uno de nosotros, nos va a sacudir, ese es el sinónimo, ¿no? Nos va a sacudir a cada uno de nosotros. Y bueno, miren, comenzamos el año 2020, ¿verdad? Y sí, todos nosotros nos decimos feliz año, próspero año, te deseo lo mejor, dinero, salud, amor, pero la realidad es otra. La realidad es que como el año que terminó y los que le preceden, este que comienza también tendrá sus momentos gratos, sus bendiciones placenteras, pero también tendrá pruebas, también tendrá tentaciones. Yo recuerdo que al comenzar el 2019 decíamos, algunos tal vez no terminemos el año. Y efectivamente algunos muy queridos hermanos nuestros partieron ese año. Pero no se diga el año primer año de la pandemia, en el 20. Pues hoy también tenemos que decir qué nos deparará este año, no lo sabemos. Hace rato en el canto llamado Al umbral del año se decía que Dios nos sostenga hasta que lleguemos su rostro a ver.
¿Y cuáles serán las pruebas? Las dificultades más pequeñas o tremendamente más grandes que cada uno de nosotros vivirá. Pues muchas. Quizá, miren, no quiero ser pesimista, entiéndanme por favor, ni dramático, pero hay que estar preparados porque de otra manera la fe se frustra. Cuando nuestra fe o nuestra mente supone que creer en Dios es estar garantizados contra todo accidente y desgracia y que nada malo nos puede pasar, entonces las cosas pasan y la fe se frustra. Recordemos que la fe es decirle sí a Dios, rendirnos a Él con todo nuestro corazón. Eso es realmente la fe. Y que por tanto este año puede traernos mucha tranquilidad, pero puede traernos también mucho dolor, muchas pruebas, ¿no? A cualquiera de nosotros, a mí mismo, puede ser la última predicación que yo dé a ustedes, ¿no? No lo sabemos. Entonces, hay que prepararnos. Y por eso me parecen tan importantes estas palabras de Jesús, este relato sobre Pedro, sobre los discípulos que fueron zarandeados, que fueron tentados, ¿no? Y por eso le invito a que analicemos el pasaje. Por lo pronto, detrás mío hay unas fotografías, porque cuando dice el texto para zarandearte como a trigo, ¿por qué se zarandea el trigo y para qué se zarandea el trigo? Ahí tenemos varias ilustraciones. Si no me equivoco, aquí a mi lado izquierdo hay un hombre que tiene una gavilla, ¿no? Una vez que el trigo está maduro, se va cortando y se van atando gavillas, así diríamos, como montoncitos, ¿no?, de las espigas. Esa persona está tomando la gavilla y la está azotando contra una laja, contra una piedra, la está majando. Por eso se llama piedra majadera, ¿no? Está golpeando el trigo porque de esa manera los granos se van a soltar del tallo, de la hojarasca, de la paja, ¿no? Y entonces él va a poder hacer a un lado toda esa paja, todo ese rastrojo, y le van a quedar los granos separados. Entonces, ese es un método, ¿no? Este hombre está golpeando, pero vea, con fuerza el trigo. De este lado hay un apero o un instrumento, que parece una pinza, ¿no? Que funciona como los chacos, ¿no? O sea, se toma una parte del garrote y luego tiene como una bisagra y la otra parte se lanza y la segunda parte del palo golpea el trigo, ¿no? Puede estar el trigo extendido sobre el piso, sobre la piedra que les digo, y entonces se levanta y se golpea el trigo, igual, fuerte, ¿no? Fuerte. No estamos hablando de cualquier cosa. Otros métodos antiguos fueron los bueyes y los caballos. O sea, se deja que los animales pisoteen las plantas. En vez de golpearlas, que los animales del ganado mayor pisoteen las plantas para el mismo resultado, ¿no? La separación del trigo de la paja. Y la otra ilustración, que es una mujer con una bandeja, ella está aventando el trigo, ¿no? Está aventando el trigo y entonces el aire se lleva las pajitas más pequeñas y el trigo más pesado vuelve a caer en el cernidor en donde esta mujer está realizando esa labor. En fin, cualquiera de estos métodos ilustra a la perfección lo que Satán estaba pidiendo y lo que Dios está permitiendo. Una vez que tenemos la imagen de cómo es que, o de qué significa que el trigo sea zarandeado, pensemos entonces en algunas de las pruebas que nos han de venir en este año.
Yo diría que en primer lugar, la pandemia. Y por supuesto, pues ya la estamos viviendo. No es algo que comienza el 1 de enero, es un asunto que venimos arrastrando de tiempo y que se ha incrementado en algunos países que tienen buenos recursos económicos. Y la pandemia se ha incrementado, entre otras cosas, porque hay mucha gente que no se quiere vacunar. Todas esas personas necias están provocando que vuelvan a resurgir los brotes. Habiendo tantas vacunas en esos países, diríamos que hasta en esos países sobran vacunas, mucha gente no se quiere vacunar. Mucha gente no quiere seguir las restricciones. En Francia, que se volvieron a endurecer las restricciones, la gente salió a la calle aglomerada a protestar contra las restricciones, evidentemente contagiándose. En nuestro país, pues las celebraciones navideñas, las posadas, las fiestas, la gente está desesperada, está ávida por irse a un bar, por irse a reuniones, a conciertos, por reuniones familiares. Y obviamente, pues que tenemos ya un incremento de la semana pasada a esta semana, el número de contagios y muertos se duplicó. Y parte del problema es que con la variante Omicron, la duplicación de casos de contagios y de muertes no va a ser cada 1 o 2 semanas, sino cada 2 o 3 días. Entonces estamos, como lo habíamos anunciado, en el umbral de una nueva etapa muy difícil de los contagios y de las enfermedades. Ya el día de hoy mencionamos y oramos precisamente por algunos de nuestros hermanos que están siendo zarandeados, ¿no? Parte de esa prueba es esto que estoy mencionando, el estar enfermos. Y en particular de esta enfermedad que hoy es una pandemia que asuela al planeta entero. Y bueno, pues eso es lo primero, ¿no? Estemos preparados, seamos prudentes, porque no sabemos pues a quién de nuestros familiares, a quiénes de nosotros nos va a afectar esta enfermedad y otras enfermedades. Yo creo que si usted hiciera un repaso de las predicaciones desde que comenzó la pandemia, podrá recordar que hemos estado insistiendo siempre en la sabiduría, en la prudencia, en seguir las reglas, en cuidar la distancia, en usar el cubrebocas. Y aunque muchas iglesias ya han reanudado los cultos presenciales, no lo hemos hecho así. Precisamente hemos visto, porque algunas iglesias las conocemos, hemos visto que por esas decisiones se incrementaron entre sus miembros los casos de contagio y algunos hermanos muertos, porque eso es muy triste y hay que reconocerlo. No digamos, Dios me cuida, a mí no me pasa nada, yo soy hijo de Dios, yo tengo fe. Eso es una insensatez. Yo comencé leyendo el libro de Proverbios, ¿no? Y les subrayé el versículo que dice, al ignorante le matará su ignorancia, le matará su error. Entonces, entendamos que eso no es la fe. Pensemos en cuántos hermanos, incluidos pastores, se han enfermado y han muerto. No importa que tenían un llamado, una tarea, que había 10,000 cosas pendientes por hacer, se murieron. Entonces, pues bueno, hermano, usted no tendría por qué estar desesperado por salir a reuniones, a fiestas, a paseos, no tendría que estarlo. ¿Por qué? Pues porque está con Cristo, ¿no? No tendríamos que estar como la gente del mundo que prefiere arriesgarse, prefiere desobedecer, prefiere que
que las cosas vuelvan a suceder, que se incremente otra vez el problema, porque ellos lo que quieren es salir. Yo espero que tengamos otra actitud. Por supuesto, hay otras maneras en que Satanás nos va a zarandear. Las pruebas y las tentaciones. Las pruebas son aquellas exteriores a nuestra voluntad y las tentaciones son aquellas en donde es nuestra voluntad la que está siendo invitada a decirle no a Dios. ¿Pruebas de qué tipo? Bueno, por supuesto, otras enfermedades. Problemas económicos. Esta pandemia pues ha generado también mucho desempleo, mucha pobreza. El año que comienza en México y supongo que en otros países es otra vez de encarecimiento de los productos, de la comida, de inflación. Hay pruebas económicas. Alguien tal vez no tenga trabajo o haya reducido drásticamente la posibilidad de cumplir o de obtener los satisfactores que requiere. Pruebas familiares, ¿no? Conflictos, muchos conflictos. Cuando las personas están encerradas, pues además creo que se multiplican los conflictos. Entonces, bueno, conflictos entre hermanos de la familia o entre hijos y padres, entre la pareja, por supuesto, innumerables pruebas. Pruebas, como mencioné, de que muera un ser querido. Esa es una prueba tremenda, ¿no? Una prueba muy difícil, que esperemos que pues no nos pase, ¿no? Pero estaba pensando anoche en el libro de Job, el personaje de la Biblia. ¿Qué habrá sentido, qué habrá pasado cuando le dijeron: tus hijos estaban todos juntos comiendo en casa de uno de ellos y vino un gran viento que derribó la casa y todos murieron? Qué noticia, ¿no? El libro de Job ilustra esto que Jesús le está diciendo a Pedro. Así como Satán pidió a Dios poder zarandear a Pedro como a trigo, azotarlo contra una piedra. Recuerda esta imagen, ¿no? Así también le pidió Satán a Dios permiso para zarandear, para golpear a Job. Y grande, tremendo fue la prueba de Job, ¿no? Tremenda. O sea, Job es un personaje literario que nos ilustra la persona que más haya sido probada en la historia, la que más haya sufrido en el mundo. De ahí que se convierta en un modelo, en un arquetipo que debemos seguir de cómo Job reaccionó y qué fue lo que Job aprendió. Pero si Job sufrió la pérdida de sus posesiones, sufrió la pérdida de sus queridísimos hijos, el abandono de su esposa, la condenación de sus amigos, la enfermedad que le invadía desde la cabeza hasta los pies, el abandono, la miseria, la pérdida de todo. Nuestro Señor Jesucristo es también el modelo de aquel que está siendo probado, de aquel que está siendo zarandeado. Y hemos comentado ya, también en el culto navideño, cómo Jesús nos amó tanto y quiso hacerse como nosotros, y sin embargo nosotros le ignoramos, le rechazamos, no escuchamos sus palabras, le tuvimos por un falso y luego fue aprehendido. Injustamente, en secreto, como lo veremos en lo que resta del Evangelio, juzgado injustamente, avergonzado, abofeteado, desnudado, escarnecido, torturado,
traicionado, abandonado. Dígame si no está siendo como el trigo, azotado, muerto. Jesús gustó la muerte, sufrió la muerte, experimentó la muerte por nosotros, como nosotros, para ser como nosotros. Ahora a Pedro también le va a suceder algo parecido. Y Jesús se lo advierte, ¿no? Porque cuando el Señor nos advierte algo, nos está dando fuerza. Las advertencias de la Biblia, como las profecías de la Biblia, recuerde, no son fatalistas, no son sentencias que tienen que pasar, hagas lo que hagas. Las admoniciones que nos da el Señor, las profecías que nos da el Señor, siempre tienen como objetivo que podamos volver a Él, que podamos estar listos, que nuestro corazón se incline ante su amor. Y que en otras ocasiones, cuando las pruebas o las tentaciones son inevitables, nosotros, gracias a esa advertencia, podamos estar preparados y podamos soportar. No solo van a venir pruebas, les decía yo, estas circunstancias de la vida ajenas a nuestra voluntad, desde un terremoto hasta una enfermedad. Pero también va a venir otro tipo de sacudimiento, ¿no? Es el de las tentaciones. Las tentaciones. Ya estamos muy cerca también de un pasaje de los últimos momentos en la vida de Jesús, donde está siendo tentado. Y como lo veremos, allí Jesús entra en agonía, lo vamos a comentar. Pero adelanto solo esto. ¿Por qué Jesús entra en agonía en el huerto de Getsemaní? Porque es parte de este sacudimiento que le hace el diablo, es la tentación. Jesús está siendo tentado allí en el Getsemaní y entra en agonía. Y entonces, ¿qué nos espera el 2022? Las cosas bonitas, pues sí que bueno, y ya no necesito decirlas, usted las esperará, las disfrutará, muy bienvenidas. Pero sabe, también nos esperan pruebas, también nos esperan tentaciones. Y cuando yo pienso en esas cosas, las pruebas y las tentaciones, y a la vez pienso en estas ilustraciones de cómo es que se hace el trigo, digo, verdaderamente van a ser pruebas y tentaciones muy intensas, muy difíciles, y tenemos que estar preparados. Voy a leer nuevamente el 31. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido. Bueno, aquí hay algo que nos da un consuelo, ¿no? Satán no puede actuar sin permiso. Bueno, eso es bueno. Satán no puede actuar sin permiso, A ver, ¿en qué sentido puede actuar y en qué sentido puede no actuar? Yo sé que hay muchas dudas en esto y en otras cosas que he comentado. Cuando yo digo que no todo pasa porque Dios quiere y que la creación de Dios la sujetó al azar, y les puse como ejemplo la física cuántica con la que funcionan las resonancias magnéticas, los celulares, la última generación de computadoras. Entonces, estamos tratando de reconocer que no todo pasa porque Dios quiere, por supuesto, pero, y esto es importante, lo que tiene que ver con nuestra salvación, lo que tiene que ver con la integridad de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, ahora que somos propiedad de Dios, ahora que somos creyentes, que somos sus hijos, no puede suceder si Dios no lo permite. No es que Dios lo quiera positivamente, es decir, si yo soy tentado y peco, no es que Dios quería que fuera tentado y sobre todo que Dios hubiera querido que yo pecara. Eso es evidente que no. Pero a fin de cuentas, nada puede suceder en este ámbito
del hombre, del alma, de la salvación, de la libertad, sin que Dios no lo permita. Por tanto, el diablo, aunque es un ser más poderoso que los seres humanos, porque lo es, o sea, es un ser espiritual con muchas más facultades, incluso la epístola de Judas, como la segunda de Pedro, nos invitan a no blasfemar o a no suponer que nosotros podemos contra el diablo, reconociendo que es mayor que los seres humanos. Sin embargo, el diablo no puede todo, ni está en todas partes al mismo tiempo, ni puede hacer todo lo que quisiera. Necesita dos tipos de permiso. ¿En qué sentido? Bueno, el permiso para tentarnos y el permiso, si quiero llamarle así, para hacernos pecar, ¿no? En otras palabras, recuerde que el diablo no puede hacer milagros en este sentido de que el diablo pudiera ser el causante de una prueba. A ver, dije que un terremoto es una prueba. Entonces ese es el diablo quien viene y provoca un terremoto. No. Así Dios diseñó su creación. Entonces es el diablo el que viene y provoca una tormenta. Es el diablo el que viene y te pone el coronavirus, SARS-CoV-2. No, el diablo no puede actuar en el mundo físico. Eso. El diablo no puede actuar en el mundo físico. Tenga muy claro eso, para que de una vez nos dejemos de temores infundados, es decir, sin fundamento, como que, en mi casa se oyen cadenas, se mueven cucharas o se me apareció un espanto. El diablo no tiene prerrogativas en el mundo físico. El diablo es un ser espiritual a quien Dios le da un tiempo para tener acción en el mundo espiritual. Y su primera tarea o su primer propósito es tentarnos. Y tentarnos es invitarnos a pecar. Entonces, ¿cuál es el primer propósito que tiene Satán? Que necesita el permiso de Dios. Tentarnos. A ver si me explico. Satán no podía directamente tomar un látigo y flagelar a Cristo o tomar unos clavos y atravesar las manos de Cristo. No puede hacer eso. Satán no puede directamente quitarle sus animales a Job, ni puede torcerle la mano a Pedro para que niegue a Jesús. Él no puede hacer eso físicamente. Satán necesitó tentar a unos ladrones que le robaran a Job su ganado. Necesitó tentar a unos líderes religiosos para que quisieran matar a Jesús. Necesitó tentar a algunos hombres para que también odiaran a los seguidores de Jesús y se pusieran en contra de Pedro. ¿Sí me estoy explicando? O sea, el diablo no puede actuar directamente, físicamente, contra nosotros. No. Así que usted nunca vaya a pensar que tal o cual dolor o enfermedad es un demonio. Las enfermedades no son demonios. Ni vaya a pensar que tal opresión, le llaman algunos, ¿no? Opresión, ataque, falta de respiración, es un ataque del diablo. O que tal manifestación en su casa, en la carretera, en la noche, un espanto del diablo, ¿no? El diablo no puede actuar en el terreno físico. El diablo solo puede aprovechar las circunstancias, puede aprovechar las decisiones de otras personas, el pecado de otras personas, las pruebas, para tentarnos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo pierdo mi trabajo, eso no es una tentación, es una prueba. Pero esa prueba puede aprovecharle el diablo para decirme en la mente, ya ves, Dios no existe. ¿Tú qué creías? Que Él te iba a dar un buen trabajo, que ibas a ser un líder y que ibas a ser rico. Ahora no tienes nada, ni vas a poder ni pagar tu renta. Ya deja a Dios, dedícate a otra cosa. ¿Sí? No es lo mismo la prueba que la tentación, pero el diablo va a aprovechar
las pruebas para tentarnos. Y lo que estaba diciendo es que el diablo necesita el permiso de Dios para tentarnos. Eso lo ilustra el libro de Job con un pasaje obviamente figurativo, ¿no? Que Satán vino entre los ángeles y donde estaba Dios en un trono, entonces figurativo, Dios es omnipresente. Y entonces recibió el permiso de Dios para tentar a Job. ¿Sí? Porque la acción directa de Satán, repito, no es que se murieran sus hijos o que se perdiera su ganado. La acción del diablo estaba en provocar a otras personas que pudieran afligir a Job, a los amigos que lo condenaran, a la pareja que le abandonara y al propio Job, queriendo que su mente y el corazón de Job renegaran de Dios, maldijeran a Dios, se olvidaran de Dios, cosa que por supuesto Job no hizo, ¿verdad? Bueno, ahora, entonces el diablo necesitaba eso, ¿no? Que Dios le diera permiso. Y claro, Dios le puso límites. Puedes tentar a Job, pero no toques su vida. No podía enfermarlo. Claro, ya dije que él no enferma directamente, pero no podía poner circunstancias, personas que le enfermaran para después tentarlo desde la enfermedad. En un segundo momento, el diablo le dice a Dios, bueno, Job ha perdido todo, pero es tan egoísta que mientras él esté bien, no pasa nada. Déjame que lo pruebe a él en su propia persona. Y es cuando Job se enferma. Entonces, ahí el diablo le puede tentar. No es que las llagas de Job eran satánicas, no eran demonios, nada de eso. Ni, insisto, ni que el diablo tiene poder de venir y sacarme unas llagas, ¿no? Lo que el diablo está haciendo con un Job enfermo es invitarlo, sugerirle que desprecie a Dios, que le reclame a Dios. El segundo tipo de permiso que el diablo necesita es el nuestro. ¿Qué quiero decir con ello? Que el diablo no nos puede obligar a pecar. Nadie está obligado a pecar. Ni siquiera en esa doctrina, ese sería un punto muy débil de esa doctrina que le llaman el pecado original y que todos nacimos en total depravación. Si todos nacimos en total depravación, entonces estamos obligados a pecar y no podemos hacer nada. Eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que cada pecado es una responsabilidad del hombre. Por tanto, si yo soy responsable de pecar, nadie me obligó a pecar. Nadie me obligó a pecar. Y el diablo no me puede obligar a pecar. Entonces, para que yo sea tentado, el diablo necesita un permiso de Dios. Y para que yo peque, necesito haberle dado permiso al diablo. Pero si el diablo no tiene permiso de Dios, no me puede tentar. Ahora, si me tienta y yo no le doy permiso de caer, de que yo caiga, pues no voy a caer, porque él no me puede obligar. Esto nos tiene que dar un consuelo y una esperanza, ¿no? Porque Dios tenía en su vida la mano de Jesús, en su mano, perdón, la vida de Jesús, ¿no? Para el momento de su muerte. Y hoy lo sabemos, por supuesto, para su resurrección. Y Dios tenía en su mano la vida de Pedro, a quien después veremos, Jesús restableció, lo restauró. Y también Dios tenía en su mano, la vida de Job, ¿no? El tiempo de la prueba, la intensidad de la prueba y el momento en que se terminaría la prueba y lo que vendría después de la prueba. Qué maravilloso poder descansar en esto, ¿no? O como dice Romanos 8, sea que vivamos, sea que muramos, somos del Señor. Esto es lo importante. Y si bien entonces hemos de ser probados, hemos de ser zarandeados, nos van a azotar contra la piedra majadera, hasta donde Dios lo permita nada más, ¿no? ¿Por qué? Porque también nos recuerda el texto, nadie puede ser tentado más allá de lo que puede resistir. Dios sabe hasta dónde cada uno de nosotros podrá resistir. El problema es a veces que, miren, nosotros pensamos que podemos aguantar. A ver, voy al verso 32.
al 33, perdón, primero al 33. Pedro le contestó a Jesús: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Bueno, esta confianza de Pedro en sus decisiones, en sus sentimientos, la tenemos todos, ¿eh? No dudo que, aunque no sabemos cuáles sean las pruebas que se nos vienen, estemos pensando, voy a aguantar, no voy a pecar, yo tengo fe. Claro, por un lado está bien que pensemos eso, pero ¿cuál fue el problema entonces con Pedro? Pues que al mismo tiempo que podemos considerar la disposición de nuestro corazón de querer ser fieles al Señor, también tenemos que estar bien conscientes de nuestra debilidad, de nuestra incapacidad. Pedro se confió demasiado en sí y pensó que Jesús se equivocaba. Pedro tenía sus argumentos, ¿no? Y le expresó a Jesús sus argumentos. ¿Qué tan profundo era el amor de Pedro hacia Jesús? ¿Qué tan profunda o constante era su fidelidad? Pues se lo dice al Señor. A la cárcel, Señor. Si te llevan a la cárcel, a mí también que me metan a la cárcel. Si te matan, a mí también que me maten. Sí decimos eso, ¿no? Pero será verdad. No solo hacia Dios, no solo hacia Dios, porque Pedro no está diciendo yo nunca dejaré a Dios, se lo está diciendo a su maestro, a su amigo. Y como acabo de mencionar, la esposa de Job lo abandonó. Aquella que había prometido seguramente fidelidad en todo tiempo, lo abandonaba. Y lo que sufrió Jesús fue el abandono de sus discípulos y la traición de Judas. Es posible, hermano. Tenemos que reconocer que somos endebles, que somos falibles y que a veces podemos cambiar, ¿no? Hasta ser veleidosos. Y sí, en un momento hay disposición de acompañar, de sufrir con, de ir a la cárcel por, o hasta de morir, y a la mera hora pues no. ¿Qué nos enseña este otro punto a nosotros? Que no confiemos en nosotros mismos. Mejor confiemos en el Señor. Los cursos de superación personal siempre están insistiendo, ¿no? Que tengas confianza en ti, que eres un gran líder, que eres un empresario, que eres un exitoso. No confío en mí. Estoy dispuesto, ¿no? Hay una diferencia entre decir yo puedo y prometo a simplemente decir estoy dispuesto. Si yo tengo pecados y digo, Señor, te prometo que ya no voy a pecar, voy a fallar. Eso que estoy diciendo es falso. Lo único que yo tendría que decir es, Señor, estoy dispuesto a que tú me ayudes a no pecar. Estoy dispuesto a que me des tu gracia. Mi corazón es débil, a lo mejor el pecado hasta me gusta. ¿Cómo lo voy a dejar? Pero el que me guste el pecado no elimina el hecho de que yo diga, estoy dispuesto a que tú me transformes, a que tú me ayudes a vencer. Porque entonces ya nuestra fe no está en nosotros, sino en Él. Y lo mismo frente a las pruebas y a las tentaciones que se avecinan. Señor, no sé cuáles tentaciones serán, no sé qué pruebas serán, no sé qué tan difíciles serán, pero estoy dispuesto a que tú seas mi fortaleza. Estoy dispuesto a que tu Espíritu Santo me llene. Estoy dispuesto a que tu amor produzca en mí el amor recíproco, porque es el amor el que busca estar con la persona, es el amor el que busca la fidelidad, la constancia, es el amor el que está dispuesto a sufrir juntamente con la persona amada. Eso es lo que le tenemos que pedir al Señor, ¿no? Y entonces, bueno, pues obviamente Pedro se equivocó y Jesús se lo hace ver en el verso 34. Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Yo quiero imaginar que en esta escena
Recuerda que todavía están en la Pascua, todavía están celebrando lo que hoy llamamos la Cena del Señor. Quiero imaginar que cuando Pedro dijo, Señor, hasta la muerte, hasta la cárcel, yo te seguiré. Y entonces Jesús le contestó, ¿me vas a negar antes de que amanezca? Pedro ya ni oyó esas palabras. Como cuando nosotros nos emocionamos con algo y ya no oímos las advertencias que nos están diciendo, ¿no? Pedro ya ni oyó esas palabras. Ya usted sabe la historia, ¿no? Cuando llegó el momento, efectivamente, Pedro negó al Señor y ni se acordó. Hasta después, hasta que ya lo había negado 3 veces y cantó el gallo, dijo, Señor, ¿ve? Entonces necesitamos poner atención en las palabras que nuestro Dios nos da. Y preguntarnos también, creo que es una parte importante, bueno, a ver, ¿por qué Dios le da permiso al diablo? Yo pienso que suena fuerte el título que hemos puesto, ¿no? Satán tiene permiso de sacudirnos, Satán tiene permiso de zarandearnos, ya eso está fuerte, ¿no? Pues si somos sinceros da un poco de miedo, pero también genera preguntas, ¿no? Y si tiene permiso, ¿quién le dio el permiso? Dios. Bueno, ¿y por qué Dios le dio el permiso? Ya dijimos que Satán no puede hacer nada si Dios no se lo permite, pero entonces es natural que ahora nos preguntemos, ¿y por qué Dios se lo permite? Yo quisiera que vayamos a Lucas 3:17. Allí. Ya hemos estudiado Lucas, usted ya conoce ese pasaje, pero hay que repasarlo. Es Juan el Bautista el que está predicando y está hablando acerca de Jesús. Y está diciendo, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Su aventador, este instrumento que está aquí como 2 palos, que uno se detiene fuerte y el otro sale golpeando, ese es el aventador. Está diciendo que el Mesías tiene el aventador en su mano y limpiará la era es el campo de trigo, recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. En otras palabras, tras el permiso que Satán tiene de tomarnos como espigas de trigo y azotarnos, está Dios, que tiene un propósito. Está Dios que, en pocas palabras, está limpiando su era, su campo de trigo. Nosotros pertenecemos al campo de trigo del Señor. Y cuando el Mesías apareció, no deja de sorprender que la predicación del Bautista, la manera de señalarlo y de indicar cuál sería la tarea del Mesías es limpiar el trigo del Señor. Nosotros somos el trigo del Señor. Porque solamente a través de las pruebas y de las tentaciones se puede separar lo que es de lo que no es. Se puede separar el trigo auténtico que está destinado para permanecer en los graneros del Señor, de la paja que no sirve, de la paja que se convierte en basura y será quemada. En todos nosotros hay trigo con paja, en todos nosotros. Sí, más maduros o menos maduros espiritualmente, pero todos traemos paja, ¿no? El apóstol Pablo, con todo y su entrega, su crecimiento, dejó de experimentar pruebas. Esa es la pregunta, ¿no? ¿Alguna vez enviado a evangelizar Pablo dejó de experimentar pruebas? La respuesta es no. Segunda a los Corintios nos da una larga lista de pruebas: hambres, persecuciones, peligros, preocupaciones, doctrinas falsas, cárceles, azotes. Pruebas que nos van enseñando y nos van madurando. Entonces, sí, Dios tiene un propósito.
para permitir las cosas. Él las va a permitir hasta donde Él sabe. Por eso hay que rendirnos a Él por completo, ¿no? Para decir, Señor, pues mi vida es tuya. Poder tener esta fe. Va a pasar lo que tú permitas, hasta donde tú lo permitas, el tiempo que tú lo permitas. Regreso a Lucas 22. Y ahí Jesús le está diciendo a Pedro en el verso 32, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Jesús, con su amor, nos ayuda para que la fe no falte. ¿Qué nos puede sostener en la prueba? Seguir mirando al amado a pesar de la prueba y más allá de la prueba. ¿Qué nos puede sostener en la tentación? Sino no traicionar al amado y por el contrario, decirle no a la tentación y decirle sí al amado, que es Cristo. Esta oración de Jesús es una oración de amor. Hablar que Jesús es nuestro intercesor significa que el amor de Dios se ha manifestado al hombre en Cristo. Por eso estoy diciendo que la intercesión de Cristo, la acción de Cristo para con nosotros, es su amor con nosotros. Y que si respondemos a ese amor, entonces la fe no va a faltar. Porque la solicitud de Jesús es para que tu fe no falte. Y si la fe es la decisión de decirle sí a Dios, pase lo que pase, pues esa decisión se mantiene y se profundiza solo en la medida del amor, que es la entrega. La entrega decidida, constante, consciente, creciente también. Así es como Dios quiere sostenernos. Y entonces luego le hace una invitación. Cuando todo esto haya pasado, confirma a tus hermanos. Pedro no fue ni con mucho el primer papa. Esta figura del derecho canónico que se llama el papa no existió hasta después del año 500. Por eso Pedro no pudo ser el primer papa. Pero sí fue un líder entre los apóstoles. Varios pasajes del libro de los Hechos nos dejan ver eso claramente. Jesús, que lo sabía, que había previsto eso en Pedro, le da una tarea, ¿no? Pedro, tú vas a ser probado, como yo, como usted, todos. Vas a ser probado, vas a ser tentado. Pedro, vas a caer. Bueno, esto me hace también verme en un espejo, ¿no? Yo también voy a caer. Probablemente usted también va a caer. Pero sabe, también me consuela. No porque no me importe caer, o sea, no es que no sea importante, no es que no sea grave caer, sí lo es, por supuesto que lo es. Pero si Jesús hubiera dicho, Pedro, tú vas a fallar, por tanto tú eres un falso discípulo, nunca has sido cristiano, Pedro no tendría esperanza, ¿no? Y si después que lo negó hubiera dicho, Pedro, a mí ya ni me busques, tú ya estás fuera del reino porque tú me negaste y ya no tienes remedio. Pues todos tendríamos que estar muy tristes respecto de nosotros mismos. Pero si Pedro falló como nosotros fallamos, y el Señor sabe que lo va a restaurar, nos da una esperanza, ¿no? Por supuesto, Pedro no falló a fuerzas, no falló porque estaba escrito, porque estaba predestinado, ¿no? Pedro no falló porque le faltó la gracia irresistible, ¿no? Pedro falló porque frente a la tentación somos libres de decir sí o no. Y él escogió decir sí a la tentación. Pero entonces, si Jesús, sabiendo que Pedro fallaría, no lo rechazó, sino que previó que seguiría siendo un siervo suyo, capaz incluso de confirmar a los otros, eso me habla a mí de restauración, de cómo a pesar de nuestras fallas y cómo cuando el Señor ya nos saque de la prueba, cuando el Señor ya nos
restituya de las tentaciones o incluso de haber caído en las tentaciones. Nos dará nuevamente la oportunidad de servirle y de estar en comunión con Él. Esa es la belleza de esta frase de Jesús, ¿no? Una vez que tú regreses, Pedro, una vez que estés bien otra vez, confirma a tus hermanos. Cuando usted tiene pruebas, usted ha sufrido congojas, aflicciones, está en posición de entender a los otros que sufren. Está en la condición adecuada para ayudar a aquellos que sufren. Quizá el que nunca ha sido realmente pobre no entiende lo que sufre exactamente el pobre. Pero si hemos sido pobres verdaderamente, nos preocupan los pobres, ¿no? Si hemos sabido lo que es estar en la cárcel o lo que es estar enfermos de gravedad, sabemos lo que eso significa, ¿no? Sabemos lo que significa y que conlleva un riesgo. Cuando digo que el Señor nos va a sacar de la prueba, no estoy diciendo, fíjese bien, esto va a sonar muy duro, no estoy diciendo que siempre nos va a sacar vivos para este mundo, porque entonces todos los hermanos y seguramente muchos mayores que nosotros en la fe estarían vivos, ¿no? En vez de haber sido asesinados por Cristo o haber muerto de una enfermedad en un hospital, estarían vivos. Si sacar de la prueba siempre significa eso. No, hermano, el Señor nos va a sacar de la prueba aquí o allá. No importa. Si vivimos o si morimos, somos del Señor. Y entonces, al final, los objetivos. Después de haber sido golpeados como el trigo, habremos madurado. Comprenderemos mejor la voluntad de Dios, el dolor de los demás. Estaremos dispuestos a ayudar, a confirmar a los débiles, a los que lo necesitan. Nuestro corazón habrá sido purificado. Cada prueba nos permite, si no somos necios, nos permitirá reconocer y reflexionar qué tenemos que cambiar, qué aprendimos, qué podemos hacer, qué entendemos de Dios. Y finalmente, tras cada sacudida, tras cada prueba, tras cada tentación, tras cada golpe sobre la piedra, le habremos dicho a Dios sí. Y cada vez que le decimos sí a Dios por encima de las circunstancias y de las tentaciones, estamos creciendo en amor a Él. Habremos crecido en amor a Él. Habremos crecido en amor por los que sufren. Y habremos crecido en la comprensión del amor infinito con que Él nos ama. Vamos a orar para despedirnos, para dar fin a la reflexión. Y bueno, tal vez podamos también tener algunos otros saludos ahí en la pantalla después de la oración. Señor, esta palabra es una palabra difícil. Espero que nadie la tome en un sentido solo negativo, solo pesimista, sino con la esperanza de saber que tú permites y tienes los límites de esa permisión y los tiempos. Y que además, ser realistas, el año que empieza no nos depara solamente cosas buenas, a la par muchas difíciles. Que nuestra fe sea capaz de soportar, de permanecer. Nuestro amor por ti sea capaz de la fidelidad. Y sí, no son agradables las pruebas, no son agradables las tentaciones, pero sí queremos, Señor, sí queremos crecer, sí queremos amarte más cada día, sí queremos conocerte más cada día. Gracias porque así como
le advertiste a Pedro y oraste por Pedro, nos avisas hoy, intercedes por nosotros. Y así como Pedro fue perdonado de su falla y restaurado, también a nosotros nos perdonas y nos restauras. Y esto, Señor, hará del año que comienza un gran año. Un gran año de amar y estudiar tu palabra, de crecer en el amor por ti y en la comprensión de tu voluntad. Un gran año para servir al prójimo. Así lo pedimos, así lo creemos, así lo recibimos y así te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.